Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros. Queda un minuto para las 5 de la tarde en Madrid, así que vamos a ir empezando por la parte de las presentaciones. Mi nombre es Jaime Capitel. Como veis ahí, soy el Senior Content Strategist en ITM Platform. Llevo el programa de webinarios y el que nos ocupa hoy, además, es un webinario muy especial porque es muy práctico. Realmente os vais a llevar a casa un tutorial sobre cómo manejar la API de ITM Platform para extraer los datos de vuestros proyectos y manejarlos a vuestro antojo, para lo que necesitéis. Nos vamos a centrar sobre todo en cuadros de mando y en elaboración, digamos, de análisis de datos, pero también hay otros usos que vais a ver. Conmigo está aquí Alejandro Rosales, que es nuestro Data Scientist, es el experto en el tratamiento de datos y también la persona que se ha encargado de mirar más de cerca cómo utilizar esta API a fines de información que pueda ser útil a nuestros clientes. Vamos a tener una sesión bastante rápida de unos 30 minutos, pero quisiera que sepáis que vais a tener muchas referencias para que podáis utilizar los contenidos de hoy más adelante por vuestra cuenta. Va a estar el vídeo del webinario por una parte, están las referencias que hay en la versión en PDF de la presentación que os podéis bajar en la sección de documentos del menú de GoToWebinar, que básicamente son unos artículos de nuestro Help Center y dos vídeos que relatan paso a paso la utilización de Power Query y de Excel que Alejandro os va a enseñar de una forma muy dinámica y con el objetivo de que entendáis cómo se hace, pero para luego reproducirlo vais a necesitar revisitar los pasos y ahí tenéis toda la info. También tenéis en la sección de documentos un doc muy sencillo con el código que se va a manejar. Que como veréis, el mensaje fundamental de hoy es que para manejar una API no hace falta ser un físico cuántico. Alejandro pues es un tío muy listo, pero no es un programador y no hace falta ser un programador para hacer este trabajo, ¿de acuerdo? Hace falta tener cierta familiaridad con cómo se maneja el código sin tener que entenderlo a fondo. Pues nada, vamos allá. Este es el orden del día para hoy. Yo voy a dar una explicación muy rápida y una introducción de por qué estamos hablando de esto. No me voy a extender mucho porque la parte interesante es la que va a ofreceros Alejandro, que como veis va a tratar tres casos prácticos distintos. Dos de ellos son de explotación de datos para análisis, para Business Intelligence fundamentalmente, con Excel y con Power Query, perdón, y con Power BI. Ambos utilizan el mismo lenguaje de Power Query y por lo tanto la transición de uno a otro es súper inmediata. Finalmente vamos a ver un caso de integración entre ITM Platform y HubSpot y luego pues tendremos un turno de preguntas para un poco ver cuál es vuestra reacción, si lo habéis visto útil, etcétera. Bien, ¿por qué quisiera alguien explotar datos en la nube? ¿Por qué este es un tema interesante? Puede parecer una pregunta tonta o banal, pero creo que está bien que nos la hagamos. Fundamentalmente hay dos casos de uso. Uno es decir, bueno, pues yo tengo una aplicación en la nube que, como sabéis, no quiere decir que esté en el aire, sino que está en una base de datos, en un servidor remoto conectado a través de Internet y lo que quiero es poder tocar esos datos a mi aire. Quiero extraerlos y analizarlos. Este es el caso que vamos a ver más de cerca hoy. Esto se puede complicar un poquito y puedo tener varias fuentes, como es el caso normalmente en muchísimas empresas hoy, que tenemos muchos servicios a través de Internet con aplicaciones cloud. Podríamos tener un software como ITM Platform y un ERP que tienen datos que se cruzan y que quiero poder, de los que quiero poder hacer un análisis integrado, ¿no? Y en ese caso, pues también es perfectamente posible hacerlo. Solamente hace falta que las dos aplicaciones tengan esos conectores, ¿no? Esa API que podamos manipular.
Bien, el otro caso es la integración entre esas aplicaciones, no para sacar la información fuera, sino para que se hablen entre ellas y tengamos flujos automatizados que nos ahorran trabajo. Por ejemplo, ITM Platform se puede conectar con HubSpot, que es el CRM que utilizamos aquí, ¿no? Nosotros hacemos esta integración, nos basamos en ella para nuestro trabajo habitual. Y esto significa pues que hay dos bases de datos, como decíamos, que se tienen que hablar entre ellas con unas pautas muy claras para que hagan exactamente lo que queremos. Esto puede ser en una sola dirección, en la dirección contraria, puede ser bidireccional y puede ser con los ritmos y frecuencias que nosotros definamos. Puedes hacer una llamada a la API cada milisegundo, pero probablemente eso es demasiado, y puedes hacer una llamada a la API una vez al día, por ejemplo, si no necesitas una actualización de datos mayor. Para ver un caso de por qué nos interesaría hacer esto, pensad que en muchas situaciones lo que hay en una organización de cierta complejidad es una persona a la que voy a llamar Business Controller, no porque este sea el nombre de su puesto, sino porque digamos que es la función que cumple en este aspecto. Esta persona sabe que existen varios sistemas de información, volviendo al caso de antes, un software de gestión de portafolio y otro de ERP, y sabe que en esas dos aplicaciones se están tratando informaciones parecidas de manera diferente. Y eso puede ser un problema. ¿Por qué? Pues porque cada una de ellas está alimentada por un equipo distinto para un propósito, como decía, muy diferente, ¿no? El software PPM está alimentado por los equipos de proyecto y trata información de proyecto referente a fechas, a tareas, para una cuestión de ejecución. Y en el ERP tenemos más el aspecto financiero, pero existen las mismas entidades, o por lo menos digamos que todas las entidades del software PPM deberían estar tratadas desde el punto de vista financiero en el ERP, aunque en el ERP haya muchas otras. ¿Qué pasa cuando hay equipos distintos que soportan este trabajo? Pues que se crean duplicidades, que la información es discrepante, que luego a la hora de consolidar hay problemas y no se sabe por qué y de dónde salen esos problemas. Con lo cual, para evitar todo ese lío, se puede decidir, por ejemplo, que sea directamente el equipo de proyecto el que alimente el ERP desde el software al que está acostumbrado. ¿Cómo haríamos eso? Pues identificando que realmente hay una correspondencia unívoca entre el Project ID y el número de la partida. Si no la hay que crearla, hay que hacer ese mapeo de datos y se pueden ya enviar las informaciones. De manera que a través de la gestión financiera dentro de las facturas y los gastos, ¿no?, de los proyectos en el software PPM se va rellenando lo que falta en el ERP, que como veis había algunas cosas por ahí que faltaban. Bien, en general yo ya he nombrado la API, no he dicho qué significa. Trabajamos siempre con API para explotar datos en la nube, tanto para explotación externa como para integración. Una API, si no lo sabéis, significa Application Programming Interface, lo cual es una interfaz para programar aplicaciones. Equivale básicamente a los botones gráficos de una interfaz gráfica que nos dicen precisamente cómo podemos tocar un programa de software para que deje de ser una caja negra y que realmente se convierta en una caja de herramientas, ¿no? Esos métodos de la interfaz son muy sencillos, por eso tiene esa palabra, ¿no? Realmente convierte ITM Platform o cualquier otra aplicación en un entorno conectado y conectable, un entorno, por lo tanto, abierto, que es amigable para que se integre con otros, que pueden ser cualquiera de estos. En cuanto a la dificultad o a la estabilidad incluso de las conexiones que se pueden hacer, pues hay conectores estándares que ya sirve el fabricante porque tiene otras aplicaciones amigas o unos casos de uso muy frecuentes, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, puede haber modos guiados e intermedios en los que no hace falta prácticamente programar, y luego para casos muy concretos que no se le han ocurrido a nadie más, pues puede hacer falta programar, ¿no? Y en ese caso hay que hacer un puente.
Un puente suele ser un programita muy pequeño, un script de no llegar a las 100 líneas de código, ni mucho menos, pueden ser 15, 20, dependiendo de lo que haya que hacer. Nosotros tenemos varios conectores estándares, estos son algunos de ellos. El de Jira, componiendo una URL y con un solo clic, te permite enviar los proyectos que quieras desde Jira hasta ITM Platform. La integración con Slack permite reportar horas, hacer todo el trabajo de un team member, básicamente, ¿no? Reportar horas, esfuerzos, progreso y consultar proyectos y tareas desde Slack. Y finalmente, en el caso de Zapier, tenemos un wizard. Os voy a enseñar rápidamente en qué consiste, por si no conocéis Zapier. Voy a enseñaros la página de ITM Platform en Zapier, que tengo por aquí, para que veáis un poco en qué consiste. Zapier es un marketplace de aplicaciones que se pueden integrar entre sí, con unas determinadas reglas que establece el fabricante. Aquí abajo veis, básicamente con ITM Platform, cómo funciona es que lo que hemos creado por el momento es un recopilador de tareas. Tú puedes crear un proyecto en ITM Platform y enviar tareas desde cualquier otro lugar de la nube. Esto puede ahorrar un montón de tiempo y crear realmente procesos, flujos automatizados bastante interesantes. Pensad en si tenéis un equipo de marketing que trabaja en Trello, pero tiene, por ejemplo, algún proyecto un poco así más tecnológico que necesita otra ayuda o de los cuales necesitáis gestionar horas. También puedes utilizar un Google Sheet para recopilar todas las tareas desde el Google Sheet, ¿no? Y efectivamente, muchas otras. Aquí hay 8 que son las que utiliza más la gente, pero hay infinitos usos posibles, prácticamente. Hay cientos de apps en Zapier. Tenemos preparada ya una plantilla que os podéis descargar también o os podéis copiar, mejor dicho, desde el PDF de la presentación más tarde. Aquí están las instrucciones para crear el Zap. Aquí abrís una cuenta en Zapier, pero eso es muy rápido y es gratuita, la básica. Y luego está la plantilla con las tareas. La idea es que tú aquí puedes irte a una reunión de lanzamiento de proyecto o de recopilación de requisitos, vas apuntando los requisitos, pones más o menos las fechas que tendrían y teniendo antes creado el proyecto en ITM Platform, que es un paso importante, esas tareas se van a cargar automáticamente. Y al final, pues el resultado sería este, ¿no? Este que veis aquí es el proyecto en ITM Platform. Aquí están las tareas, que solamente he creado 3, así que solamente aparecen esas. Y lo bonito es que si habéis puesto las fechas, pues os van a aparecer también en el Gantt ya. Vamos a ver un momento. Y aquí tenéis esas 3 tareas del Gantt que solamente os faltaría marcar las dependencias, ¿no? Esto está diseñado como con dependencias y basta con que hagáis así para arrastrarlo y salvéis y ahí está. Muy bien, pues esto es todo lo que yo os quería mostrar. Voy a darle ahora paso a Alejandro y me quedo detrás para seguir apoyando si tenéis alguna duda, algún comentario y respondiendo vuestros comentarios. Hola, mucho gusto. Soy Alejandro Rosales. Como ya les había dicho Jaime, soy el encargado de la parte de los datos, del flujo y de todo el manejo de los datos en ITM Platform. Eh, en este momento lo que vamos a hacer es un par de ejemplos con Excel y con Power BI acerca de cómo explotar los datos y cómo manipular toda esta información que tenemos dentro de ITM Platform a través de otras aplicaciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer a través de las APIs, de la API de ITM Platform. Para poder manejar la API de ITM Platform, lo primero que tenemos que tener es acceso a toda la documentación de esta. Esta documentación, ¿dónde la tenemos? La tenemos en developers.itmplatform.com. Aquí van a poder encontrar, como ya les dije, la documentación. ¿Pero qué es esta documentación? Entonces, acá en la parte izquierda de las pantallas van a poder ver los métodos con los que contamos en la API de ITM Platform.
Entonces, podemos ver el de la autenticación, por ejemplo, otro que es el de proyectos y el de tareas, que van a ser los que vamos a trabajar más en el día de hoy. En la parte central de sus pantallas van a poder ver la estructura de cada uno de estos métodos y los operadores con los que contamos para poder trabajar cada uno de estos. En la parte derecha de las pantallas, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la URL, que es la que nos va a responder a la llamada de la API desde otra aplicación, en este caso, repito, Excel, y en la parte inferior de esta misma vamos a ver la estructura de cada una de estas y la información en la que nos va a responder. Podemos comenzar mirando el método de la autenticación. El método de la autenticación responde a la URL con la siguiente estructura, que nos solicita el nombre de la compañía o del entorno, el nombre del usuario y el password. Vamos a hacerlo para ver cómo funciona esto. Tenemos que tener Excel, recomendable que sea Excel 2016 en adelante, o en caso de lo contrario que tenga un plugin donde podamos tener acceso a Power Query. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en la que vamos a acceder a los datos en ITM Platform. Entonces, vamos a datos en Excel, obtener datos, vamos a ir a desde otras fuentes, obtener datos desde otras fuentes, y en este caso vamos a obtenerlos desde la web. Como ya les dije, es simplemente nos va a solicitar la URL que acabamos de ver, que es la llamada a la autorización. Aquí tenemos el nombre de la compañía, el nombre del usuario y el password. ¿Con esto qué va a pasar? Con esto nos va a generar un token, que el token es referente a un número de autorización que nos da permiso a utilizar toda la información que tenemos dentro de nuestro entorno en ITM Platform. Una vez tenemos esta autorización, podemos ir al editor de consultas de las queries, donde vamos a ir al editor avanzado y vamos a poder acceder a más opciones dentro de nuestro entorno. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para iniciar, donde simplemente vamos a ver los proyectos que tenemos dentro de este entorno. Entonces aquí podemos ver que tenemos en la primera línea la llamada a la autorización y en la segunda nos va a llamar los proyectos que tenemos. Esto es un lenguaje M, no hay que tener mucho conocimiento del lenguaje M, ya que siempre vamos a manejar la misma estructura, la cual ustedes van a poder tener acceso, como ya les había dicho Jaime, y simplemente vamos a cambiar las URLs de cada llamado del método, que las podemos ver en developers.itmplatform.com. Entonces, vamos a tener esto, nos va a importar la información de los proyectos, vamos a convertirla en tabla, vamos a darle a aceptar y aquí vamos a expandir las columnas. Esto nos va a traer la información que queremos acerca de los proyectos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el nombre del proyecto y el progreso que ha tenido cada uno de estos. Una vez tenemos la información dentro de nuestra consulta, le podemos dar nombre a esta y la vamos a llamar proyectos. Ahora, cuando queremos exportar esta información directamente a nuestro libro Excel, simplemente damos en la opción de cerrar y cargar. Esto lo que va a hacer, nos los va a exportar a nuestro libro Excel en forma de tabla. Esto nos va a permitir utilizar todas las funciones que tenemos en Excel para tratar la información. En este caso, podríamos hacer un ejemplo muy sencillo donde nos traiga un gráfico. ¿Qué vamos a tener en este gráfico? Vamos a tener completamente nuestro progreso del portafolio. Así como pudieron ver, con dos simples pasos en la query utilizando las APIs, tenemos entonces todos los proyectos que tenemos dentro de nuestro entorno y el progreso que llevan cada uno, y podemos verlo también en un gráfico donde tendremos todo el portafolio. Esto para iniciar un poco y ver que es muy sencillo de obtener la información. Ahora podemos ver otro caso en el que podemos crear dos consultas. ¿Para qué vamos a crear dos consultas? Porque necesitamos en muchos casos tener información de los proyectos y de los clientes y combinar estas dos. Necesitamos iniciar una vez más con el método de la autorización. Este método de la autorización es lo inicial siempre, ya que nos va a dar permisos para entrar a la información en tiempo real de nuestro entorno. Igual, nos ha generado nuestra autorización a través del token, vamos al editor avanzado y en este caso
vamos a traer como primero la información de nuestros clientes que tenemos en nuestro entorno. Simplemente reemplazamos acá, si queremos miramos en la URL y esta vez lo que ha cambiado es que vamos a hacer un llamado a los clientes. Una vez más nos genera la información solicitada, la vamos a convertir en tabla, damos a aceptar y vamos a expandir la información. ¿Qué vamos a querer de esta información? Vamos a querer el ID del cliente y el nombre del cliente, para hacerlo un poco sencillo. A esto lo vamos a llamar la consulta clientes. En la parte izquierda van a ver que vamos a tener el nombre de las consultas y las consultas que queramos generar. En este caso, como ya lo he dicho, vamos a generar otra consulta desde otros orígenes y consulta en blanco. Vamos al editor avanzado y lo que vamos a traer en esta segunda oportunidad va a ser los proyectos que tenemos en nuestro entorno. Simplemente hacemos el llamado esta vez a proyectos. Una vez más, vamos a convertir en tabla la información que nos ha traído. Vamos a expandir esta información. ¿Y qué información vamos a necesitar? Como vamos a hacer una consulta combinada, necesitamos que por lo menos uno de los campos coincida en las dos consultas. En este caso va a ser el ID del cliente. Entonces, una vez tenemos el ID del cliente, podemos traer adicionalmente el nombre del proyecto y el progreso que éste ha tenido. Damos en aceptar, vamos a expandir los datos que necesitamos, que va a ser el nombre, el ID del cliente. Esta consulta la vamos a llamar proyectos. Volvemos a la consulta de clientes, donde simplemente vamos a buscar la opción de combinar consultas, y nos va a solicitar lo siguiente: el ID del cliente, que es la columna con la información que tenemos en común entre las dos consultas. ¿Con qué consulta queremos cruzar la información? Con la consulta llamada proyectos. ¿Y qué información es la que se va a corresponder? La del ID del cliente. Damos a aceptar, nos va a generar una tabla, la cual le vamos a dar que nos expanda los resultados del nombre del proyecto y el progreso de este mismo. Y así, en una sola consulta vamos a tener combinados los dos datos que nos interesan de las dos consultas previamente realizadas. Una vez más, para exportar nuestros datos al libro Excel, damos a cargar y cerrar, donde nos va a traer a forma de tabla, nos va a traer el ID del cliente, el nombre del cliente, nombre del proyecto y el progreso completado. ¿Qué podemos hacer con esto? Otra vez más, podemos utilizar, en este caso, podemos hacer una tabla dinámica con un gráfico que nos va a hacer un resumen para un mejor análisis de estos datos, donde vamos a poder tener por cliente los proyectos que tiene y el progreso que han tenido estos. Como pueden ver en este gráfico, si agrandamos un poco acá, por cliente van a aparecer cada uno de sus proyectos y el progreso que ha tenido cada uno de estos. Esto en cuanto a las consultas combinadas. Podemos ver otro caso donde vamos a utilizar dos consultas, pero una de estas consultas va a ser con una función. ¿Cuál es la idea de traer una consulta con una función? De que nos podamos traer sobre todos los proyectos las tareas. Vamos a empezar para entender esto un poquito mejor. Una vez más, iniciamos con la autenticación, que va a ser la URL de siempre, la que hemos utilizado, compañía, usuario y password. Esto nos va a generar los permisos y vamos a editar esta consulta. Entonces, vamos a traer primero los proyectos en este caso. Vamos a traer todos los proyectos que tenemos dentro de nuestro entorno en ITM Platform. Como ven acá en la URL tenemos proyectos, nos va a generar los proyectos, los convertimos en tabla, vamos a aceptar, vamos a expandir la información y vamos a solicitarle que nos traiga el ID del proyecto y el nombre del proyecto en este caso. Vamos a darle a aceptar y esto lo vamos a llamar proyectos. Venimos una vez más donde podemos ver nuestras consultas, vamos a generar una nueva consulta, otros orígenes, consulta en blanco. Vamos al editor avanzado y en este caso es donde cambia un poco, pero les voy a mostrar que es sencillamente un paso más y es muy sencillo. Como hemos repetido
en un par de ocasiones no es necesario ser programador para poder hacer esto. ¿Qué hemos traído acá? Si ustedes ven en la documentación, esta es la URL donde responde a las tareas de cada proyecto y de cada entorno. Esta parte de acá es lo que cambia un poco, que sería el número del proyecto. ¿Qué hacemos acá? Ingresamos esta función que nos convierte número en texto y nos trae el ID de cada proyecto. ¿Qué debemos hacer antes de esto? Definir un poco la variable del proyecto. Si tenemos la variable definida, esto simplemente nos va a hacer que nos busque esta consulta en forma de función. Como pueden ver acá a mano izquierda, la consulta está en forma de función y la vamos a llamar tareas. Aquí van a tener dos opciones. Una es ingresar directamente el ID de cada... Perdona, Alejandro, que te... Perdona que te Sí, interrumpa. No se ha visto muy bien lo que has puesto en la pantalla anterior. ¿Podrías volver? sí, sí, La consulta. voy. Entonces, ya estoy acá. Ahora, esto. Ahí. Ok, bueno, me dice Jaime que no se había visto. Entonces, lo único que cambiamos acá es que ingresamos la función que nos convierte de número en texto la variable project ID para que nos genere sobre todos los proyectos, los IDs de los proyectos. Y creamos la variable project ID que va acá al iniciar. Esta es la URL donde está el ID del proyecto. Si sabemos el ID del proyecto directamente, lo podemos poner acá en vez de esta función. Como queremos traerlos todos, pues ponemos la función. Acá también podemos tener esta opción, ingresar el ID del proyecto, invocar y nos va a traer todas las tareas que trae ese proyecto en especial. Vamos a hacerlo general. ¿Cómo lo hacemos general? Vamos a agregar columna en la primera consulta de proyectos, vamos a invocar una función personalizada la cual vamos a llamar progreso de tareas. ¿Qué consulta va a necesitar? Va a necesitar la de tareas. ¿Y qué campo? El del ID del proyecto que hemos generado. Esto nos va a generar una lista donde le vamos a expedir que la expanda y ahora vamos a seleccionar los valores que vamos a traer. Entonces vamos a necesitar adicionalmente el nombre de la tarea y el progreso que se ha completado y el esperado. Entonces, como podemos ver acá, tenemos el ID del proyecto, el nombre del proyecto, nombre de la tarea, el progreso completado y el esperado. Adicionalmente, podemos ingresar cualquier columna y hacer cálculos entre las que ya tenemos. Podemos hacer un ejemplo acá que sea la diferencia de progreso, donde simplemente vamos a decirle que el esperado menos el completado. Y tenemos el resultado acá. Al igual que en los otros casos, damos en cargar y cerrar y nos va a exportar la información directamente en nuestro libro de Excel. Este proceso no suele tardar más de un minuto, suele ser bastante rápido, dependiendo obviamente de la cantidad de información que le digamos traer. Como podemos ver acá, por ejemplo, tenemos que el proyecto recopilación de datos tiene una tarea que se llama análisis de la fase piloto, el cual tiene un progreso completado de 54% y el esperado es el 100%. Y tenemos una diferencia del 46%. Esto en cuanto a la parte de Excel, creo que podemos hacer muchas más consultas dependiendo de cada caso, pero creo que a grandes rasgos con esta se puede entender muy bien el que la dificultad es muy baja y que tiene un gran uso dentro de Excel. Ahora, en el caso de Power BI, maneja el mismo método con Power Query. En la misma forma, y no la voy a repetir, traigo un caso ya hecho porque es básicamente repetir lo mismo. Se obtienen los datos a través de la query desde la web donde nos va a solicitar autorización o crear una query en blanco. La estructura, las URLs, totalmente igual que en Excel, ya que Power BI es Microsoft, entonces manejan los mismos datos. ¿Qué diferencia tenemos acá? Vamos a tener es las diferencias que nos ofrece, los beneficios que nos ofrece Power BI. Power BI nos ofrece distintos tipos de gráficos, nos ofrece relación entre cada gráfico y cada tabla, como por ejemplo, acá podemos simplemente ir
puntualmente al caso de campaña de primavera, o si queremos ver todos los casos, nos va a seleccionar todos los casos. Podemos hacer un mallar análisis, podemos tener esto a modo de cuadro de mando, y simplemente al actualizar la información dentro de ITM Platform se va a actualizar en tiempo real en todos los archivos que tengamos guardados para análisis, para creación de informes, para cuadros de mando dentro de nuestra información de ITM Platform. Esto en cuanto a toda la parte de explotación de datos que podemos tener con diferentes herramientas con ITM Platform. Ahora les voy a hablar un poco de la integración que podemos hacer de nuestras APIs con otras herramientas. Como ya lo había explicado Jaime en una introducción al inicio, vamos a hacer un caso puntual con HubSpot, que es el CRM que nosotros manejamos. Para esto les voy a mostrar simplemente cómo se hace la integración de estas dos herramientas. Entonces, tenemos un caso donde hay unos jefes de proyecto en ITM Platform. Estos jefes de proyecto están asociados a clientes, que estos clientes a su vez están generando unos ingresos. Por otra parte, tenemos otra herramienta, HubSpot para este caso. Vuelvo y les repito, nosotros estamos haciendo el ejemplo con HubSpot, lo único que es necesario es cualquier otra herramienta que tenga APIs y que tengan acceso a estas para poderlas conectar directamente con ITM Platform. ¿Qué tenemos acá? Teníamos los proyectos y los clientes que generan ingresos. Nosotros tenemos dentro de HubSpot unos clientes y estos clientes son la parte fundamental para nuestros comerciales. Ellos quieren ver los ingresos también, los que ingresa un jefe de proyectos acá. Esto simplemente lo podemos hacer a través de las APIs. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a mostrar un poco cómo hacer esto. Entonces, estamos acá ahora en un entorno de ITM Platform donde estamos en los proyectos y vamos a ver acá en la columna de cliente externo. Hay que tener en cuenta que ITM Platform discrimina entre cliente externo e interno, por eso hacemos la precisión de que es cliente externo. Tenemos acá el nombre de los proyectos y tenemos que hay clientes como gobierno, como compradores, público general para estos proyectos. Por otra parte, tenemos HubSpot, este es nuestro CRM de HubSpot, esto es lo que ven nuestros comerciales y tienen unos clientes que son los mismos que veíamos en ITM Platform, que es público general, gobierno y compradores. Tenemos aquí los ingresos que ellos van a querer ver, que es los mismos que tiene el jefe de proyectos dentro de ITM Platform. ¿Qué necesitamos para hacer esta integración con las dos herramientas? Necesitamos tener por lo menos un campo en común entre estas. Nosotros para este caso tenemos el ID del cliente de ITM Platform. No tiene que ser necesariamente el ID del cliente, puede ser cualquier campo que coincida entre las dos herramientas y que pueda cruzar la información. Entonces, para hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Hay que hacer un código que se puede hacer de una manera muy sencilla. Este en especial es de 40 o menos líneas, pero no vamos a entrar mucho a entender el código, sino vamos a entender un poco más la lógica de este código. Entonces, ¿en qué consiste? Hay una parte que es la de ITM Platform. Lo primero, como vimos en los dos casos de Excel y de Power BI, es identificarse. Es a través del mismo método, a través de la misma llamada, sino que este va a tener una programación diferente de acuerdo a las dos APIs de las herramientas que queramos identificar. Vamos a identificarnos, luego vamos a recuperar los proyectos dentro de ITM Platform para posteriormente recuperar los ingresos por cada proyecto y agruparlos por cliente. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que integrarlo con otra herramienta, es HubSpot. ¿Qué necesitamos que nos haga HubSpot? Necesitamos recuperar a los clientes y actualizar los ingresos. ¿Qué necesitamos de HubSpot? Lo mismo que necesitamos de ITM Platform. Acceso a toda la base de sus APIs y de la información para poder conectarla con la de ITM Platform. Vamos a ver ahora cómo funciona esto. Tenemos acá la estructura del código, como ya les expliqué, y como podrán ver, las URLs son las mismas que hemos visto a través de todos los ejemplos. En este caso, lo único que vamos a hacer es correr esta estructura de programación
¿Por qué tenemos un ejemplo acá para correr la estructura con un botón? Es para facilitar el ejemplo. De esto también se puede hacer de otra manera, como ingresar un temporizador para que se haga una vez al día o dos veces al día, dependiendo de las necesidades. En este caso, vamos a correr este código que lo que va a hacer es llevarnos los ingresos que tenemos dentro de ITM Platform a HubSpot. Entonces, este es el cuadro que ven nuestros comerciales dentro de HubSpot, donde necesitan ver cada uno lo que se ha ingresado. Simplemente vamos a actualizar la información y como pueden ver, tenemos en tiempo real los mismos ingresos que ha ingresado cada jefe de proyectos y le va a ser de gran ayuda e información a nuestros comerciales dentro de otra herramienta. Bueno, creo que hasta acá les puedo mostrar como los ejemplos que tenía preparados de integración y de explotación de datos. Vamos a pasar con mi compañero Jaime para atender algunas dudas y para darle conclusión a este webinario. Bueno, pues muchas gracias Alejandro por la presentación. Espero que os haya interesado y que os atreváis a practicarlo. La cuestión con esto, efectivamente, es practicar un poquito y darse cuenta de que efectivamente no es necesario tener una carrera como programador para aprovecharse de estas posibilidades. Tenéis en vuestra pantalla las referencias que también hay en el descargable en PDF de artículos tutoriales, es decir, en texto. Dentro de esos tutoriales están los vídeos que también están enlazados debajo y básicamente son de nuevo la manera que os ha explicado Alejandro paso a paso para hacer estas llamadas desde Power Query y convertir vuestro Excel en un creador de cuadros de mando con los datos de ITM Platform. Voy a volver hacia atrás un segundo para poneros nuestros datos de contacto en el caso de que nos queráis escribir y vamos a empezar a atender preguntas, a ver si tenéis alguna duda o alguna inquietud que queráis que resolvamos. Quisiera antes de nada, y para daros tiempo a que preguntéis, haceros un par de recomendaciones generales. Lo primero es que hemos dicho que no hace falta ser un gran científico para manejar esto. Lo que es importante es que conozcáis bien los sistemas que tenéis y sobre todo que penséis exactamente qué es lo que queréis hacer con las APIs y con qué fin. Una vez hecho eso, realmente el resto es pan comido. Lo que no tiene mucho sentido es ir a un consultor y decirle quiero conectar ITM Platform con mi RP. Y que el consultor se coma el problema de decidir qué es exactamente lo que vas a conectar con qué, cuál va a ser el flujo de trabajo y quién manda, porque tiene que haber una parte que mande, tiene que haber un input que domine sobre el otro. Con lo cual, pensad en eso y a partir de ahí es muy sencillo. Hay una pregunta que ha entrado ya sobre qué se puede hacer con Zapier. Bueno, pues como os decía, por el momento lo que tenemos en ATM Platform, porque creemos que es la forma más fácil de añadir productividad, es este recopilatorio de tareas en proyectos ya existentes. Creo que hay bastantes casos interesantes, por ejemplo, de gestión de demanda o de incluso se puede hacer un programa de innovación abierta relativamente o fomentarlo a través de un flujo en el que poniendo sencillamente propuesta innovadora en un correo electrónico y mandándolo a una determinada dirección, que el contenido de este mensaje se copie como una tarea en un proyecto en el que precisamente cada tarea sea examinada para analizar su valor y cuán realizable es y cuánto puede aportar a la organización, ¿verdad? Una especie de crowdsourcing, por lo tanto. Pero bueno, todo depende también de lo que queráis hacer en vuestra organización. Vamos a ver, alguien pregunta
Esta a lo mejor te la paso a ti, Alejandro. Alguien pregunta si pueden acceder a las API todos los usuarios. Un momento que te abro el micro. Ahora, vale, puede acceder cualquier usuario, como vimos en los ejemplos que hicimos, el único requisito que hay es tener los permisos de autorización y para estos vamos a necesitar el nombre del usuario que sería el email y el password. Una vez tengamos eso, lo ingresamos en la URL y se puede utilizar cualquiera de las APIs. Bien, una nota añadida es que los datos que va a sacar ese usuario están relacionados con su grado, sus permisos, ¿no? Pues es decir, un full access va a poder sacar todos los datos del portafolio, un team member probablemente pueda sacar datos relativos a sus horas, que también puede ser interesante para analizar productividad y a qué ha dedicado su tiempo. ¿De acuerdo? Tiene esa limitación, como es lógico por otra parte. Otra pregunta que es interesante que aclares tú seguramente, Alejandro, me pregunta Juan, en Excel cuando se crea la tabla, ¿cómo se realiza una actualización automática cada vez que lo requiera, sin volver a realizar todo el proceso? Yo creo que esto es algo clave porque es el motivo precisamente por el que esto es más productivo que un informe descargado desde los datos de Team Platform, ¿verdad? Ahora, no hay necesidad de volver a realizar todo el proceso. Una vez generamos las consultas y tenemos la información descargada en Excel en las tablas, guardamos los archivos y simplemente cada vez que los volvamos a abrir nos va a aparecer directamente un letrero donde nos va a decir que la información no está actualizada, le pinchamos en actualizar y se va a estar al tiempo real lo que tenemos los datos con ITM Platform. Eso tanto en Excel como en Power BI. Muy bien. Por lo tanto, sí, es mucho más productivo que repetir el mismo informe descargado y elaborarlo de nuevo. Esto realmente nos permite trabajar mucho mejor. Dice otro usuario que qué preparación hace falta y cuánto se tarda en aprender. Alejandro, esto también te lo voy a dejar a ti, si te parece, porque tú tienes ya la experiencia de lo que has estado haciendo. Eh, a ver, para el caso de Excel y de Power BI se tiene que tener un conocimiento pues, del manejo de Excel. No hay que ser programador, yo no soy programador, pero se tiene que entender un poco este código y en cuestión de una tarde o un día se puede tener claro el concepto y se puede realizar cualquiera de estas consultas y ya lo que te decía, el diseño más de los informes y esto va más al trabajo desde Excel que es lo que se necesita de conocimiento para poder realizar esto. Muy bien. Tenemos otro par de preguntas, ya vamos a cerrar con estas dos. Alguien pregunta que quién se encarga de trabajar con la API, ¿no? ¿Quién haría este trabajo? Bueno, pues puede ser quien queráis, puede ser alguien internamente en la organización o se lo podéis encargar a alguien de fuera, un consultor, un programador que conozcáis. ITM Platform no hace este servicio, pero sí que tenemos partners que pueden trabajar con vosotros si nos pedís su asistencia, si necesitáis un apoyo. Algo que tiene que ver con esto es otra persona que pregunta si podemos agendar una reunión para hablar de la API. Entonces, pues hombre, sí podemos, sería un servicio de consultoría para ver este tema y no hay ningún problema en que, bueno, pues os prestemos un poco nuestro tiempo para analizar el detalle. Podéis preguntarnos si queréis. También, si no conocéis bien el producto y queréis una demo para ver si no sois clientes y queréis ver si se adecua a vuestras necesidades, podéis pedirnos una demo directamente a través de nuestra web o escribiéndonos, pero también directamente a través de la encuesta de satisfacción que se va a cargar cuando salgamos del webinario, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una pregunta y podéis dejárnosla y nos ponemos en contacto con vosotros sin ningún tipo de compromiso, por supuesto. Muy bien, pues vamos a cerrar aquí. Hemos tardado algo más de 40 minutos. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo?
y que tengáis muy buena tarde, muy buen resto de la jornada para los que os conectáis desde Latinoamérica. Muchas gracias. Hasta luego y muchísimas gracias. Y cualquier duda, pues tienen nuestros correos y ya puedan conectarse con nosotros lo más pronto posible.